¿A qué lado me estás enviando? Y es el título de hoy del mensaje de ahora. Palabra viva y eficaz. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Es un texto que conocemos mucho, que predicamos, que lo enseñamos, ¿verdad? Y como dijo mi hermano Luciano, la enseñanza, la otra a través del Espíritu Santo. Nuestro hermano Luciano nos compartió una palabra poderosa, muy hermosa. Y así dice la palabra del Señor. Dice, porque también a nosotros, 4:2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy hermosa escritura, muy hermosa, y quisiera ya meternos a la enseñanza, porque la verdad que nos vamos a dar todo un manjar espiritual con lo que el Señor ahora nos va a compartir, de la misma manera que el Señor me lo reveló a mí, y que para mí fue una revelación bonita, y no solamente para mi vida espiritual, sino también para mi vida terrenal, para mi vida cotidiana, y algo que la verdad me tomó mucho por sorpresa lo que el Señor quiso enseñarme con esta palabra, y de la misma manera que fue de gran bendición para mí. Hay que pedir al Señor que sea de bendición para todas las personas que oyen este mensaje. Amén, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este hermoso privilegio de venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por traernos a este lugar y permitirnos escuchar tu palabra. De esta manera, Señor, te pido por cada oyente que está en este lugar, que sea tu Espíritu Santo tocando la vida de cada uno de ellos, que así como entraron, Padre, no regresen, sino que salgan de aquí, Padre, con esa palabra viva, con esa palabra eficaz, transformando y activando sus corazones y almas. Así, de esa manera, Señor, yo me pongo en tus manos. Unge mis labios, me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú usándome, sé tú hablando, Señor. Soy un instrumento. Unge mis labios, unge mi lengua, unge mis labios, mi boca, mis pensamientos, todo mi ser. Toma el control, Señor, y sé tú hablando a tu pueblo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El Señor, cuando comenzó a darme el mensaje, me decía mucho, quiero que investigues de qué se trata. Le dije, amén, vamos a empezar. ¿Qué quieres que investigue? Vamos a empezar por el libro de los Hebreos. Vamos a entender, en pocas palabras, desde el primer versículo hasta el último versículo de lo que se trata, de lo que se está tratando aquí el autor de los Hebreos, ¿verdad? Esta es la carta hacia los Hebreos que estaban en Jerusalén, y pues no se sabe quién es el autor de esta carta hacia los Hebreos. Tradicionalmente en la iglesia se dice que fue Pablo, pero no es Pablo, ya que en uno de los versículos menciona que no es apóstol, pero que es un seguidor de uno, ¿verdad? Eso es lo que afirma él, y aparte llama mucho la atención porque según en el idioma original que fue escrito fue un griego clásico, un griego tradicional. Lo que era conocido, lo que Pablo hablaba o que Pablo escribía era griego koiné, un griego que era más como para personas que van a aprender, así como nosotros, que aprendemos inglés y español. Cuando somos de habla española y estamos aprendiendo inglés, si se dan cuenta, no todo el lenguaje de inglés lo podemos captar, o viceversa. Crecimos aquí en Estados Unidos y crecimos en una casa habla hispana. No todo el lenguaje de español lo podemos entender. Luego se puede diferenciar cuando una persona es de México, o una persona es de Estados Unidos, en su forma de hablar.
¿verdad? Por las palabras, el acento que usa. Es lo mismo que se hizo aquí en el libro de los Hebreos. La persona que escribió el libro de los Hebreos, y dicen que era un griego natural. Piensan que puede ser un amigo, compañero de Lucas, ya que los manuscritos muestran que su forma de escribir tradicional, poética, eran muy similares. Pero obviamente no fue Lucas el que lo escribió. Simplemente es un dato que me quedó así como que interesante, ¿verdad? Cómo es de que muchos pensamos, no es que Pablo lo escribió. Pablo no escribió esta carta que era para los hebreos que estaban en Jerusalén. Y aquí lo que me llamó mucho la atención también fue de que la carta de los hebreos es algo muy bonito. Está muy, muy interesante. Porque si nos vamos a una lectura de la palabra de Dios, el primer libro que se recomienda que se lea es el libro de los Romanos, que es para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual, en un caminar cristiano. El segundo libro que se recomienda leer es el de los Hebreos, porque refuerza la fe del cristiano. Está muy bonito. La verdad, para aquellos que no lo han leído, que lo quieren leer, que lo vuelvan a leer, léanlo, pónganle atención. Yo soy uno de esos, unos 10 años de convertido, y yo tengo costumbre de leer la Biblia, y así voy leyendo la Biblia, pero este año que me tocó leer el libro de los Hebreos, la carta, me quedé, wow, está muy, muy profundo y muy bonito. El motivo de esta carta fue para reforzar a los hebreos que estaban en Jerusalén, ya que estaban siendo perseguidos por esta fe que estaban adoptando de aceptar al Mesías como Señor y Salvador. Era para reforzar la fe, que no la abandonaran, ya que a muchos ellos lo estaban aceptando el Mesías, ¿verdad? Y esto simplemente para que no abandonaran esta nueva fe que habían adoptado de recibir al Mesías como Señor y Salvador, ¿verdad? Y esto es lo que es la palabra de Hebreos. Esto es la carta, reforzar nuestra fe, ¿verdad? Sí, hermano, ¿y qué tiene que ver reforzar la fe con que reforzar nuestra fe con que la palabra de Dios es viva y eficaz? Pues a eso vamos a ir ahorita. ¿Por qué? Porque hay que ponerle el énfasis, porque el Espíritu Santo algo nos quiere decir. Nos quiso decir que su palabra es viva y eficaz. El otro mensaje que nos había traído nuestro hermano Luciano, algo quiere decir el Espíritu Santo, algo tiene que decir acerca de la palabra. Y vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. El que tiene oídos para oír, que oiga. El Espíritu Santo nos está llamando a algo. Por eso Él está poniendo énfasis en su palabra, ¿verdad? Él algo quiere cambiar, Él algo quiere alentar, Él algo quiere transformar, Él algo quiere sanar, Él algo quiere hacer. La palabra de Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, ya que la palabra que la aceptamos no se va a quedar ahí nada más. No es para que sintamos bonito, no es nada más para conocer la palabra, sino que la palabra es viva, o sea que es dinámica. Ya me estoy yendo el mensaje. La palabra del Señor quiere hacer algo dentro de nosotros. Es poderoso eso. En el principio del capítulo 4 de los Hebreos podemos ver que aquí el autor de los Hebreos está diciendo que es para entrar en el reposo del Señor. Acompáñame a Hebreos 4 versículo 1. Miren lo que dice el Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí hay que preguntarnos, desde el principio el pueblo de Israel por el desierto se le dio una promesa, pero era imposible para ellos alcanzarla. La promesa de una tierra prometida, un descanso para ellos. Así como nosotros hoy en día creemos en la promesa que el Señor se nos ha dado, de una nueva Jerusalén, de un descanso en el Señor. Déjenme preguntarles, ¿acaso la estamos alcanzando? ¿Acaso tenemos ese descanso que el Señor ha prometido? El Señor la promete. Y nosotros vamos a alcanzar ese descanso cuando estemos literalmente en los brazos del Señor.
cuando estemos con el Señor. Ahí es cuando nosotros obtenemos ese descanso, pero lo estamos alcanzando. Porque aquí en Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberla alcanzado. El descanso que se habla es la paz de Dios, es la libertad de la servidumbre, la libertad en el culto de Dios, la libertad sobre la ley. El descanso de Dios presenta su obra en plenitud, cuando de satisfacción de lo que Él hizo fue bueno. El descanso de Dios es lo que representa. Esa es la clase de descanso que Dios nos muestra. Porque si nos damos cuenta, cuando Dios hizo el mundo, lo hizo en 7 días. 6 días trabajó y el 7º descansó. ¿Quién nos está enseñando eso? No solamente de un buen trabajo descansar, que es bueno el descanso, sino lo que el Señor nos está mostrando es que después de un buen trabajo, después de que Él vio que dio buenos frutos, después de que Él vio una satisfacción plena de una creación completa y perfecta, Él hubo que una paz, una tranquilidad, una plenitud, diciendo, aprovechando, o no, más bien diciendo, esto fue lo que yo hice, un descanso de plenitud, de que lo que Él hizo estaba bien. Y nos está preguntando aquí el autor de los Hebreos, nos está diciendo más bien, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Quizás tengamos miedo o pongamos trabas, pretextos, algo que no nos deje alcanzarlo. Aquí la palabra que se usa, el no haberlo alcanzado, la palabra griega era justereo, que significa quedarse corto. Algunos de vosotros parezca de no haberlo alcanzado, o muchos de vosotros parece haberse quedado corto, que les falta algo, no pueden cumplirlo, no lo alcanzan. La palabra griega es justereo, quedar corto. Está interesante eso, ¿no? Que quedamos cortos ante esto, que no estamos alcanzando este descanso. Hay que entender que aunque la promesa está disponible, no siempre se va a cumplir si no la agarramos. Aunque la promesa esté disponible, no significa que la vamos a agarrar, porque está en nosotros el agarrar la promesa, en agarrar el descanso, en agarrar el reino de los cielos. Está en nosotros el alcanzarlo. El pueblo de Israel, por desobediencia y falta de fe, no alcanzaron las promesas de Dios, no alcanzaron la tierra prometida. Y es lo que nos pasa: por desobediencia y por falta de fe, no alcanzamos las promesas de Dios. Incluso no entramos en el descanso de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo 11:28, que ofrece descanso a quienes se sienten abrumados por la carga de la vida, por la ley, las preocupaciones del pecado, el afán de día a día. Pero el Señor está diciendo que hay un descanso, pero solamente en Él. Él prometió aliviarlo, pero solamente si es de que lo seguimos y aprendemos de Él. Ya se ven como el Señor promete el descanso, pero da una condición: tienes que seguirlo y tienes que imitarlo. Entonces volvemos, la promesa está dicha, Él te va a dar descanso, pero nosotros, dice, pero lo tenemos que seguir y lo tenemos que imitar.
ahí está el descanso. Pero está en nosotros alcanzarlo. Si nosotros no nos ponemos a pelear, si no nosotros no nos tratamos, porque dice que los que se quedaron cortos, les faltó algo, es que les faltó fe, es que les faltó fuerza, es que les faltó un poquito más para esforzarse a imitar al maestro y seguir al maestro. La promesa está disponible, pero está en nosotros el arrebatarla, el agarrarla, el seguirla, ¿verdad? Entonces aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hay que tener cuidado. El versículo 2, miren lo que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Oigan, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. A nosotros también se nos ha predicado la palabra, y a ellos. Y está hablando de la buena nueva, del evangelio, de la palabra, de la promesa que el Señor nos ha dado. Pero dice: pero no les aprovechó el oír la palabra. O sea que podemos escuchar la palabra de Dios y que no sea de provecho para nuestras vidas. Es lo importante. No solamente escuchar la palabra, sino ponerle atención a la palabra, alimentarnos de la palabra, atesorar la palabra, abrazar la palabra. No solamente escucharla. Dice: porque no les fue de provecho la palabra. Y cuando andaba hablando nuestro hermano Luciano el otro viernes, él estaba hablando del poder de la palabra. Pero ¿de qué sirve que estemos hablando del poder de la palabra? Y la palabra aquí, cuando nosotros no abrazamos la palabra. ¿De qué sirve que la palabra esté con poder aquí cuando nosotros no la abrazamos en nuestro corazón o no la abrazamos en nuestra vida? ¿Qué efecto va a tener entonces la palabra de Dios? Ahí está claramente diciendo: la palabra está dada, pero no les fue provecho el oír, porque no iba acompañada de fe. Hay que venir con fe para recibir la palabra de Dios. Dios tiene palabras para nuestras vidas, ya que el pueblo de Israel escuchó las promesas de Dios sobre sus vidas. ¿Sí o no? Díganme sí o no. Israel escuchó la promesa que le había dado una tierra prometida, una tierra que fluía leche y miel, que Él iba a estar con ellos, que les iba a ayudar. Pero sin embargo vemos a un pueblo desobediente y a un pueblo que no tenía fe, que a la primera circunstancia ellos perdían la fe. Dios sobre sus vidas no les fue provecho. Entonces déjame hacerle esta pregunta: ¿quieren que la palabra que sea impartida sea de provecho para su vida? Para tu familia, para tu trabajo, para todo lo que haces. ¿Quieren que la palabra de Dios sea de provecho para nuestra vida, para su vida? Levante la mano el que quiere que la palabra de Dios que sea impartida cada domingo, porque cada domingo, cada viernes, cada martes que se imparte palabra del Señor, es porque la palabra del Señor algo quiere hacer dentro de tu vida. Digan ustedes, ¿quieren que la palabra de Dios haga algo en su vida? Amén. Entonces hay que escuchar la palabra con fe. Anticipa la bendición de Dios. Hoy miramos al pueblo venir, pero ¿qué estamos haciendo, hermanos y hermanas? Sean sinceros. ¿Venimos nada más para escuchar porque es un compromiso? ¿O venimos a esperar algo de Dios? Yo cuando vengo a la iglesia, cuando vengo a escuchar la palabra, yo no nada más vengo porque tengo que cumplir. Yo vengo porque yo estoy esperando algo de Dios. Una palabra para mi vida, una bendición para mi vida, un redarguyo para mi vida, algo
pero algo el Señor te va a dar. Esa es la bendición del Señor, como nos dice nuestro pastor. Esa es la naturaleza de Dios, bendecir, bendecir y bendecir. Si nosotros venimos al culto los viernes, domingos, los martes, los días que sean, el Señor no tiene otra cosa más que bendecir tu vida. Pero el problema está en que no recibamos la palabra con fe. Y muchas veces vemos, ¿verdad? Y esto pasa. Que, no, pues que el hermano salió bien bendecido aquí, la hermana salió bendecida, pero yo sigo igual. ¿Por qué? Porque ese hermano o esa hermana vino con fe, vino esperando algo del Señor. Y hermano, no me pueden decir otra cosa, porque a lo largo de los evangelios, toda persona que se acercó al Señor, las únicas personas que recibieron bendición de parte del Señor fueron los que se acercaron con fe. Dígame si no. Toda persona que se acercó al Señor y recibió algo fue porque se acercaron con fe. Si acaso fueron unos cuantos, cuando el Señor, ahí es cuando el Señor dice, el Señor obra milagros. Pero para los que conocen al Señor, ellos se acercaron y buscaron su milagro, ¿verdad? Entonces está en nosotros el anticipar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros anticipamos, así es cuando las cosas, cuando menos lo pensemos, van a ocurrir. Por eso es que vemos, cuando hemos pensado en algo mal, ¿verdad? Me va a pasar esto. Y a los minutos nos pasan. Es más o menos igual. Si tú piensas, voy a recibir una gran bendición de Dios ahora, voy a recibir algo del Señor, vas a llegar y tenlo por seguro que el Señor te va a bendecir. ¿Por qué? Porque estás anticipando, estás llenando con fe tu vida para recibir la palabra que el Señor tiene para ti. Es importante nosotros que hay que escucharlo, pero con fe, ¿verdad? Pero miren, esto fue lo que me gustó mucho. Pues dice, por no ir acompañada de fe. Y se me hizo algo raro, porque dice, ¿verdad? Cuando nosotros agarramos nuestro cafecito y con nuestro pan, no vienen juntos, ¿verdad? No, nosotros lo combinamos. ¿Qué dice? Acompaño mi cafecito con mi pan, ¿verdad? Yo lo acompaño y no vienen juntos, pero pues yo los echo. Ya cuando yo los dijeron, es cuando se mezclan. Es lo mismo. La palabra del Señor y la fe son como dos elementos diferentes. Yo agarro la fe, yo agarro la palabra y dentro de mí hacen una explosión de gloria. Dentro de mí comienza a mezclarse la palabra y la fe, y comienzan a generar en nosotros, cuando decimos que en este tiempo de frío que tenemos nuestro café calientito con el pan, ¡ay, qué rico! Decimos, ¿verdad? Bien a gusto. Entonces cuando la palabra entra dentro de nosotros y la fe comenzamos a sentir eso del Señor dentro. Obviamente no se puede comparar la palabra del Señor, ¿verdad? Y la fe con comida, porque cuando uno siente la presencia de Dios es imposible describirlo. Es algo muy hermoso que se siente. No vienen juntas, pero podemos acompañarlas. Hay que recordar que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, el pueblo cantaba y cantaba de felicidad y glorificaron a Dios. Ellos estaban felices por las promesas que el Señor les había dado. Pero hay que recordar que a medio camino de Egipto, a medio camino del desierto, habieron muchas tumbas. No alcanzaron la promesa. Sí, salieron felices, pero ¿qué les detuvo a ellos obtener la promesa? Dos cosas: desobediencia y falta de fe, ¿verdad? Hay que recordar que esas tumbas que se cavaron en el desierto también tenían una promesa maravillosa, que no muchos la obtuvieron. Todos escucharon las promesas de Dios, pero creo que fueron unos 2 o 3 los que la acompañaron con fe, que llegaron a ver la tierra prometida, ¿verdad?
y vamos a seguir a Hebreos 4, 3 al 5. Vamos a ver ahora lo que sigue diciendo. Pero lo que hemos creído, escuche, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Aquí nos muestra que la entrada al reposo del Señor son para los que creen, los que tienen fe, los que confían en la palabra de Dios, los que confían en sus promesas, los que aplican la palabra en la fe, los que comienzan a acompañar el camino, la palabra con la fe. La incredulidad es la que te separa del reposo del Señor, es la que te impide entrar en esa tierra prometida que el Señor tiene para nuestras vidas. Es lo que te impide alcanzar las promesas que hay en tu vida. Dios nos está diciendo en confiar en sus palabras, confiar en sus promesas, confiar en esta palabra que nos ha sido dadas. Muchos son los que no van a entrar al reposo por incredulidad, por la falta de fe. El mismo autor de los Hebreos lo confirma en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Deben de tener fe al escuchar la palabra de Dios, que Dios algo hará a mi favor, que Dios algo hará a mi favor. Voltéale que tiene al lado y dígale, Dios va a hacer algo a mi favor. Creyéndolo, active la fe. Y si no tienes fe, Señor, dile, ayúdame, aumenta mi fe, porque el Señor quiere hacer algo a tu favor. Para eso es la palabra impartida. Hay que escuchar la palabra de Dios con fe. No todos los que la escuchan, si no tienen la fe, dicen que no vamos a poder entrar, ¿verdad? Ahora leamos, vamos a seguir leyendo Hebreos capítulo 4, versículos 6 al 9, y así dice la palabra del Señor. Por lo tanto, puesto que faltan que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Oiga, otra vez determina un día. Hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después del otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dios quiere que tengamos este reposo que Él ha prometido. Dios quiere que descansemos. Pero el descanso que el Señor te quiere dar no es un descanso físico nada más, sino un descanso pleno, físico, mental y espiritual. La paz que solamente Cristo te puede dar. Nos explica que a los primeros que le dijeron que no entraron por desobediencia, todos sabemos que fue el pueblo de Israel. La falta de fe no les permitió. Dios nos está diciendo que escuchemos su palabra y que no endurezcamos nuestro corazón. Cuando endurecemos nuestro corazón es porque no tenemos fe de la palabra que nos está siendo impartida. No nos hagamos los oídos sordos. Hay que ponerle fe a la palabra que se nos está impartiendo. Hay que acompañarla con fe. Hay que abrazarla con fe. Y esto es lo que a mí me encanta. Fue como dije, el libro de Hebreos está hermoso.
Aquí cuando anda hablando de Josué, que le había dado el reposo al pueblo de Israel, ¿verdad? Es una tipología de Cristo, cuando Cristo nos da ese reposo, esa tierra prometida, ¿verdad? Pero claramente ahí nos está mostrando la falta de que el hombre no lo puede hacer. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se nos muestra la tipología de Cristo, ¿verdad? Se puede ver aquí cómo Josué le da ese descanso al pueblo, pero solamente Cristo es el que puede dar el descanso que todos necesitamos. Solo en Cristo Jesús encontramos el descanso pleno para nuestras vidas, tanto como físico, espiritual y mental. El Señor nos da ese descanso pleno. Dice, y es muy curioso porque de hecho el nombre de Josué es muy similar al nombre de Jesús en el antiguo hebreo. El nombre de Josué, si no me equivoco, es Yeshua, y el nombre de Jesús es Yeshua. Es una tipología de Cristo. Es muy hermoso estudiar cómo en el Antiguo Testamento se refleja mucho el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto es muy muy bonito, y como dije, él queriendo meter al pueblo a la tierra prometida, ¿verdad? Él lo logra, pero todos nos ocupan un descanso. Cristo no. Cristo lo mete en la tierra prometida y da totalmente el descanso para su pueblo, ya que nomás ahora no es el pueblo de Israel, sino que todos los que creen en su nombre se les ha hecho llamada potestad de ser hijos suyos. La gloria y honra sea para él. Esto simplemente nos muestra la incapacidad del hombre para lograrlo, pero el Señor sí puede. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ahí en el versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí, como está diciendo, no nos está hablando del trabajo o de hacer algo bien, sino que la palabra de Dios nos está diciendo que reposemos de las obras de justificación. Ya no tenemos que hacer nada para ser justos, para ser encontrados dignos delante del Señor. El Señor ya hizo el trabajo. Aquí el Señor te quiere dar a entender que la obra de la cruz es hermosa y es perfecta. No hay nada que la acompañe, no hay nada que la pueda comparar. La obra de la cruz es redentora, es punto final. No hay nada que podamos hacer nosotros para ganarla o merecerla. Ese es el amor del Señor, esa es la obra que el Señor ha hecho. No es para que nosotros hagamos algo, sino simplemente tomarlo. Y esto el Señor me habló muy fuerte con esto. Porque yo muchas veces, como todo ser humano, tenemos nuestros errores. Flaqueamos. Y yo me sentía mal. Dije, Señor, yo no me siento digno. ¿Cómo pues? Y me acuerdo el día orando, el Señor me comenzó a decir, es que tú no puedes hacer nada para que yo te ame menos o yo te ame más. Yo te amo con tus errores y tus defectos. Y yo sentía al Espíritu Santo ministrándome. Obviamente no van a pensar, y el hermano Isaac se va a quedar con sus defectos. No. Cuando yo siento esto es porque yo voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Tengo que mejorar. No para ganarme algo, sino para agradarte. Porque estoy agradecido y quiero yo vivir como tú quieres que yo viva. No soy perfecto, pero tu obra en la cruz sí lo fue. Hay que confiar plenamente en la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso muchas veces no tenemos este descanso, porque no descansamos en la obra redentora de Cristo. Nos estamos juzgando, nos estamos haciendo de cosas, juzgamos al hermano, juzgamos a la hermana, juzgamos al pastor, juzgamos a todo el mundo, cuando estamos olvidando que esa cruz redentora ya perdonó el pecado de cada uno de nosotros. Esa es la obra de la cruz. No está en nosotros juzgar, no está en nosotros ver, sino en lo que nosotros está ver si alguien está caído, es levantarlo, es imitar a Cristo. Es lo que nosotros
debemos demostrar. Por eso muchas veces no encontramos este descanso. Es la palabra de Dios actuando dentro de nosotros. Ese descanso solamente se va a tener confiando plenamente en la palabra. Si dice que somos nuevas criaturas en Cristo, hay que confiar en esa palabra. Que somos nuevas criaturas. No hay que desenterrar al hombre viejo, porque pareciera que nos gusta muchas veces ir allá con el gadareno y desenterrar al hombre viejo. No, ese está endemoniado, déjelo, allá que se quede. Usted hay que ser una nueva criatura en Cristo Jesús y caminar así, con vestiduras blancas, bonitas, con la mano en el arado, no volteando atrás, con la mano del Señor. Es lo que nos toca, pero el Señor me ministró mucho en esta parte. ¿Por qué? Porque yo tengo ese problema de juzgarme, pero para que el Señor quiera que yo lo esté hablando, no sé quién más tenga este problema de juzgarnos y no sentirnos suficientes. Y es que no hay nada que podamos hacer para ganar más el amor de Dios o ganarlo menos. Mientras tengamos un corazón sincero, el Señor nos va a perdonar, el Señor nos va a abrazar, el Señor nos va a limpiar, el Señor va a hacer toda la obra en nosotros. Pero está en que nosotros, como dice, que pareciera haberla alcanzado, los que no la alcanzaron se quedaron cortos. ¿Por qué? Porque estaba en ellos, está en nosotros. El dar ese paso. Esa mujer que recibió el flujo de sangre que tuvo, ella, por más de que la estuvieran pidiendo, ella extendió su mano, ella hizo el esfuerzo. En nosotros también está literalmente hacer el esfuerzo de querer agradar al Señor, de querer caminar este camino que el Señor nos ha puesto. Dios nos muestra su descanso terminado, cumplido. Por eso ya no hay un día de descanso. Eso es para los del adventistas, para los del séptimo día. El descanso ya no hay un séptimo día de descanso. El descanso está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, mostrando que nuestro descanso total está en nuestro Señor Jesucristo. La gloria y honra sea para Él. El versículo 11, miren lo que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El procuremos aquí nos quiere decir que seamos diligentes, que pongamos empeño. El reposo está disponible, ahí está, pero la única manera de obtenerlo es que nos metamos. Si se dan cuenta, procuremos pues que el Señor te lo va a dar, el reposo. Espérense, entrar en aquel reposo. Entrar. Eso está hablando de una acción del sujeto. Yo tengo que entrar al reposo del Señor. Nada nos detiene. Lo único que nos detiene a entrar al reposo somos nosotros mismos. Es todo lo que nos detiene. Solo lo que nos permite entrar es una fe diligente, una fe con empeño, porque se requiere una fe diligente y una fe con empeño para poder depender totalmente de Cristo. Porque al primer problema, al primer caso, si no tienes una fe, oiga hermano, si no tenemos una fe de empeño, una fe diligente, al primer problema, vamos a soltar el arado. Al primer problema nos vamos a querer alejar de Cristo. Por eso hay que enfocarnos en poner la mirada en nuestro Señor. Tener una fe diligente, una fe que está agarrada del Señor, ¿no? Para poder depender de Él. Porque las circunstancias de la vida te pueden mover. En Santiago 1:6 nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
Dudar o ser llevado de un lado a otro por la duda nos pone justamente con Israel en el desierto, queriendo llegar, no llegaron, quedaron en el desierto. Entonces vamos al texto base, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de que ya entendimos el contexto de lo que el libro de los Hebreos nos está diciendo aquí, ¿qué nos está queriendo decir entonces cuando dice estas palabras? Creo que ahora sí podemos entender el versículo y lo importante que es para el cristiano. Nos dice que la palabra de Dios, las manifestaciones de Dios, lo que Él se muestra, lo que nos enseña. Hay que recordar que las manifestaciones de Dios desde el Antiguo Testamento son ilustradas. Lo que nos lleva a decir que la palabra de Dios es la manifestación de Dios en carne. Es el poder de Dios vivo. Es el poder de Dios mostrándose en carne en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios está manifestando. Y cuando está diciendo que es viva, la palabra griega para esto es zao, que quiere decir literalmente vida. Vive. Es dinámica. Interactúa con nosotros, como les estaba diciendo. En el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así de poderosa es la palabra. O vemos en Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando el autor de los libros de los Hebreos nos está diciendo la manifestación de Dios, la palabra de Dios es viva, te está diciendo que Él es la misma vida. Por eso es importante escuchar con fe, porque no estás escuchando cualquier palabra, estás escuchando la palabra que le dio vida a los universos, estás escuchando la palabra que le puso nombre a las constelaciones. Esa es la clase de palabra que estamos escuchando. Y luego nos dice que es eficaz. ¿Qué significa eficaz? La palabra griega usada aquí es energes. Energes significa efectivo, activo, operativo y eficaz. Que tiene un propósito y que es poderoso. Esta palabra dice energes. Efectivo, activo, operativo, tiene propósito y es poderoso. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Tiene un propósito la palabra. Es importante escucharla, porque cuando el Señor la está dando, no es nada más para que nos dé vida, sino porque tiene un propósito.
y quiere hacer algo y te está diciendo, espérate, no solamente te va a dar vida, sino tiene un propósito contigo y es eficaz para lo que la ocupas, es eficaz, tiene propósito y sabe dónde dar, es certera, es poderosa. Mi palabra, cuando la escuchas con fe, va a ser con vida y efectiva en nuestras vidas. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios, cuando nosotros la predicamos, el predicador no le da la vida. Esta palabra me da vida a mí. Y le da vida a todos los que la escuchan, pero la escuchan con fe. No se equivoque, hermano, si yo predico, no es porque yo sea bueno, es porque la palabra me ha dado gracia, es porque la palabra decidió poner en mi vida, decidió poner en mi propósito. Por eso esta palabra la predico con fe. Porque sé que la palabra que se está predicando no es mía, sino la del Dios Todopoderoso, que tiene un propósito para cada uno de ustedes. La gloria y la honra sean para nuestro Señor. Todo aquel que la escucha tiene que escucharla con fe. Debemos de entender que la palabra de Dios tiene algo para nosotros. La palabra de Dios, su Espíritu Santo, el Verbo encarnado, que es la espada de la palabra, que no solo ataca, sino quita lo que no le agrada. La palabra de Dios en nuestras vidas trae prosperidad, trae salud, trae frutos, nos da sanidad, nos da vida, nos da poder, nos limpia, nos consuela, nos ilumina, nos guía, nos da fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también es una espada de doble filo. Aleluya. Pero también es una espada de doble filo. Con precisión va a llegar al corazón del oyente. O sea que va a penetrar, va a cortar, va a llegar. Pero dice, es de doble filo. Cuidado, predicador. Es de doble filo. Así como corta para allá, corta para acá. Es para los dos lados. Aquí no hay un lado que no tenga filo. Los dos lados va a ser parejo. Tanto como el que la escucha como el que la predica. Yo no me puedo dar de golpe. Yo no me puedo decir que soy el mejor. Porque lo que estoy predicando también a mí me está cortando. Lo que yo estoy predicando también a mí me está ministrando. Lo que también te estoy diciendo es que el Señor a mí también me está hablando. Está viva esta palabra, cada letra y cada oración que penetra tu conciencia y el corazón. Penetra el pensamiento y las intenciones. No es espiritual, sino también terrenal. De adentro hacia afuera. Así es como opera la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es como opera el Espíritu Santo. Así es como opera nuestro Señor. Dentro de nosotros, de adentro hacia afuera. Hay que dejar la palabra de Dios obrar. Hay que dejarla que así como llega, hay que abrazarla con fe. Hermano, pero es que duele. Hermano, es que batallo. Hermanos, todos batallamos. La palabra de Dios no solo tal vez si sientes que te redarguye, abrázala. Porque así como redarguye, te consuela. Te dice, sí, te equivocaste, pero aquí estoy, volvamos a hacerlo de nuevo. De la misma manera dice, Señor, es que no quise hacerlo, yo sé. El Señor está ahí para ayudarnos a consolarnos, para abrazarnos, para darnos paz, para tratar con nosotros. Solo hay que confiar en la palabra. Dice, abraza esta palabra con fe. No mire las circunstancias. Solo con confiar que Dios va a terminar la obra que ha empezado en nosotros. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él endereza lo torcido, ilumina lo oscuro, limpia lo sucio, purifica lo inmundo, Él llana lo áspero. Todo esto lo hace la palabra, una palabra que es viva y una palabra que es eficaz. Dice que en el Salmo 113, 7 al 8, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El Dios nos levanta, el Señor trata con nosotros. Es muy importante nosotros tener este corazón de siervo, este corazón humillado delante de su presencia. Él quiere tratar con nosotros, Él quiere limpiarnos, Él quiere ver su obra perfeccionada en nosotros. Dice que Él la va a terminar hasta el día, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Todos ya podemos entender cómo es de que la palabra es viva y eficaz. Cómo es que la palabra quiere actuar, no estamos escuchando cualquier palabra, hermanos. Es la palabra que le dio vida a todo. Y está diciendo, y es eficaz. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Dice el Señor. Si su palabra fue la que le dio vida, su palabra fue la que creó todo, su palabra es la que lo sostiene todo. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Y no solamente que es vida, sino que es eficaz. Es hermoso como el Señor con su palabra todo lo sostiene. Con su palabra todo lo hace. Así de poderoso es el Señor que le servimos. Y no solamente poderoso, hermano, imagínate qué poderoso, pero también qué maravilloso. Qué hermoso es Él. Ese es nuestro Señor. No hay palabras para describir lo maravilloso y hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso cuando sigue escribiendo en la carta de los Hebreos, es importante escuchar nosotros esta palabra con fe, porque termina ese capítulo diciéndonos que no estamos al descubierto, no nos queramos engañar, no hay nada oculto ante los ojos del Señor, vamos a dar cuenta ante todo, pero el Señor ya sabe todo esto, pero nosotros no hay que engañarnos, hay que dejar su palabra obrar en nosotros. Vamos a dar cuenta de todo lo que hagamos. En los siguientes versículos nos ayuda a comprender lo que es el sacerdocio de Cristo. Cómo la palabra es eficaz en nuestras vidas. El sacerdocio de Cristo que no se ocupa más que podamos hacer más que Dios en su soberanía, cómo Él nos entregó tan hermoso sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y no hay nada más que podamos hacer, no hay mejor trabajo. Nos dice que hay quien nos entiende, porque dice que hay que este sacerdote, alguien que nos comprende. No es cualquier sacerdote, sino nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos entiende, uno que padeció lo mismo que nosotros. Está diciendo, yo te entiendo, y no por eso voy a juzgar, sino que por eso yo te voy a dar mi sangre redentora, porque yo sé lo mucho que flaqueas. El Señor nos conoce y nos invita en el versículo 15 a entrar en su reposo bajo la obra perfecta de la cruz. Bajo la obra perfecta de la cruz es donde tenemos este reposo perfecto, este reposo el cual solamente Cristo Jesús nos puede dar. Y una vez que comprendamos la palabra de Dios en nuestras vidas, que comprendamos la palabra de Dios lo poderosa, que comprendamos la obra perfecta de la cruz, en el verso 16 nos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Era para que todos dijeran amén, gloria a Dios.
por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que no nos dejó a nosotros, sino que Él mismo entregó cada gota de sangre para que pudiéramos entrar confiadamente a su trono de gracia. Y dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y qué oportuno socorro, que mi alma iba para el infierno, y Él decidió, no, para allá no va, déjame dirigirte para el otro lado. O aquel importuno, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Él dijo, no vas a estar muerto en tus delitos y tus pecados. Yo pagué una sangre preciosa. Hubo una obra redentora en la cruz. Déjame darte vida, hijo mío. Déjame levantarte de ahí. Déjame purificarte. Déjame limpiarte. Eso es, que nos acerquemos pues confiadamente a su trono de gracia. Porque su gracia es la que nos tiene aquí. Su gracia es la que nos sostiene. Su gracia es la que... Aquí estamos, hermanos, por esa obra. Entramos confiadamente al trono de la gracia para alabar y exaltar su nombre. Privilegio que el Señor nos ha dado. Es hermoso, hermanos. Y ya para terminar, le pido por favor que se pongan de pie. El Señor me puso esto en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Era el valle de los huesos secos. Y yo, hablando con el Señor, le pedí un consejo al obispo. Dije, obispo, quiero que me dé un consejo. Amén. Le pedí el consejo al obispo y me dice, yo sentí que fue de parte de Dios, y me dijo, profetiza. Y yo, amén. Profetiza. Así como Ezequiel profetizó, tú profetiza. Y dije, amén. Y él justamente me dio Ezequiel 37, y el Espíritu Santo ya me lo había dado antes. Cuando Dios estaba hablando con Ezequiel, le dice, ¿verdad? Que mire, este valle es el valle de los huesos secos. ¿Qué hay ahí? Pareciera que no hay vida. Pareciera que no hay nada en él, porque este es el valle de los huesos secos. Quiero que todos volteen alrededor. Volteen, escaneen el lugar. Miren. Ustedes díganme, déjenme preguntar lo que dijo Ezequiel. ¿Acaso vivirán? Hermanos, este lugar puede estar repleto. El Señor quiere. Está la palabra. Está dicho. 2 veces han profetizado, ¿sí o no, pastor? 2 veces. Cuando el hermano de mi suegro vino, le dijo a mi pastor que se iba a llenar, que se iba a abrir otra iglesia. Pastor Vázquez profetizó. Hermano, no creo que sea simplemente porque sí esto, y porque el Señor me lo haya puesto en mí. No creo que nada más sea porque sí. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Dios me dijo, si te das cuenta, el profeta Ezequiel nunca dijo, porque yo le pregunté, ¿qué opinas? Señor, solo tú sabes. ¿Vivirán estos huesos acaso? Señor, solo tú sabes. No es la palabra del profeta que dio vida. No es la palabra del predicador que te sana, que te confronta o que te toca. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios que le dijo, profetiza sobre estos huesos. De esta manera también el Señor me dice, quiero que profetices. Que aquí yo miro un grupo de guerreros. Que aquí yo miro un grupo de hermanos y hermanas dedicados a la obra. Un grupo de hermanos y hermanas dedicados a la visión de expandir el reino de Cristo. A un grupo de hermanos y hermanos decididos por compartir el Evangelio.
que estén llenos de vida en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros sienta el amor de Cristo por las almas, por el perdido. Que cada uno de nosotros comience a compartir la visión de Cristo, porque no es la visión nada más de nuestro pastor. Esa visión se la dio nuestro Señor Jesucristo. La visión no es para que se glorie el pastor. Muy mal pensamiento. No es para que los bolsillos se le crezcan. Esa visión es para salvarlos. Esa visión es ir por ellos. Esa visión es para alcanzar al perdido, para el necesitado. Esa visión es para que el nombre de Cristo sea glorificado. Por eso me decía el Señor, profetiza sobre ellos. Carne con carne, tendón con tendón, nervio con nervio. En el nombre de Cristo. Así cada uno de ustedes, carne con carne, tendón con tendón, se van uniendo como un cuerpo en Cristo. Y vas allá la manda. No solamente en cuerpo. Faltaba una cosa. Faltaba una cosa. Le dice todavía, profetiza de nuevo. Otra vez. Y el siguiente dice que le decía al viento, ven. El Espíritu Santo venía sobre el cuerpo. Tenía cuerpo ahora, pero le faltaba vida, le faltaba espíritu. En el nombre de Jesús, yo declaro el Espíritu Santo obrando poderosamente en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, no faltando ninguno. Y en el nombre de Cristo, somos un gran ejército. Vamos a hacer que al infierno tiemble. Vamos a hacer que sufran los demonios. Vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a arrebatarle las almas al diablo. Les pido a todos, por favor, acérquense al altar. Todos acérquense al altar.